Muchas gracias, muy contento de estar otra vez en los predios de Radio Aragua y en este programa Cápsula Jurídica que tiene tanto audiencia y tanto impacto en la opinión pública, no solamente en Aragua, sino en todos los estados circunvecinos. Gracias, doctor. Vamos a aprovechar esta extraordinaria ocasión que nos brinda usted de tenerlo para todos los radioyentes y cápsuloyentes, y le voy a preguntar, ¿qué piensa usted, doctor, de esta noticia que se dio hace 3 días atrás, de que por primera vez, desde 1930 para acá, Venezuela no va a recibir ingresos fiscales por concepto del petróleo? Es dramático, es un hecho que tenemos los venezolanos que analizar y reflexionar. Tenemos casi un siglo siendo un país petrolero. Habíamos sido antes, por muchos años, un país agrícola y pecuario. Habíamos tenido como nuestra principal fuente de ingreso la exportación del café y del cacao y del añil y cosas parecidas. Pero a partir de los años 30, como usted lo recuerda muy bien, Venezuela empezó a ser un país petrolero, sobre todo en la década de los años 40, porque a propósito de la Guerra Mundial, el petróleo venezolano se convirtió en un recurso demasiado importante para todo el mundo occidental, bueno, y nos convertimos en un país petrolero, demasiado petrolero, desgraciadamente. Fuimos un país dependiente de la renta petrolera, exageradamente dependiente de la renta petrolera. Así pasó en la República Civil, por cierto, entre 1958 y 1998, pero se acentuó todavía más nuestra dependencia del petróleo en los años del llamado socialismo del siglo XXI. Bueno, y vamos a amanecer después de esta pandemia y vamos a encontrarnos con que ya no somos un país petrolero y que eventualmente tendríamos que volver a ser un país agrícola y pecuario. Pero desgraciadamente abandonamos de una manera irresponsable el campo, la producción agrícola, la producción pecuaria, abandonamos otras fuentes minerales como el oro, el acero, el aluminio y otras fuentes de actividad económica como por ejemplo el turismo que podría ser y el comercio en general. De modo que Venezuela tiene con qué organizar una economía post-petrolera. Por cierto, de todas maneras, tenemos... Lo que pasa es que el petróleo que tenemos no es barato producirlo. Y entonces, en este momento, es más caro sacar un barril de petróleo en Venezuela que colocarlo en los mercados internacionales. Entonces no resulta rentable y los precios en el mercado internacional están muy bajos. Así es, doctor Eduardo. Fíjense bien, se hizo famosa aquella frase de Arturo Uslar Pietri de que había que sembrar el petróleo. Pero durante este proceso revolucionario parece que la gente que gobierna entendió que había que enterrar el petróleo. Y entonces esa parece ser la situación que tenemos, el petróleo enterrado allá abajo donde no vale nada. ¿Está usted de acuerdo? Lo cierto es que el actual gobierno, que ya tiene 20 años en el poder, acabó con la empresa petrolera venezolana, PDVSA, que era una de las 5 empresas más importantes que había en el mundo. Y resulta que hoy día está desaparecida. Ha sido verdaderamente una destrucción criminal de nuestra principal empresa de producción y de exportación petrolera. Doctor, todos estamos conscientes de que usted es uno de los llamados dirigentes históricos del Partido Social Cristiano Copey. 2 preguntas rapidito, entonces, usted si no es copeyano, ¿qué es actualmente? Demócrata cristiano, yo soy social cristiano y además tengo un profundo afecto, un cariño inmenso por toda la historia de Copey. Yo fui durante más de 10 años el vocero del Partido Social Cristiano Copey, secretario general nacional. Además, tengo el honor de haber sido de todos los candidatos de Copey el que sacó la más alta votación en toda la historia de Copey. Y además me tocó dirigir al partido cuando el partido ganó 11 o 12 gobernaciones de estado
y cuando ganamos la mayoría de las alcaldías de Venezuela. De modo que yo me siento profundamente identificado con toda la historia de Copey. Desgraciadamente, en estos últimos años, Copey ha estado secuestrado por el gobierno, y el gobierno hace y deshace con Copey lo que le da la gana, y el partido no ha podido recuperarse. Yo estoy a la orden de los copellanos, a la orden de los socialcristianos, a la orden de, por supuesto, de todos los venezolanos que tengan voluntad y vocación de trabajar por la democracia venezolana y por el progreso económico y social del país. Más de 20 años después, doctor Eduardo, aquel fenómeno, aquel invento del chiripero que llevó al poder al doctor Rafael Caldera, ¿cómo podríamos juzgarlo después de tantos años? Yo creo que fue un acontecimiento muy lamentable, porque eso fue el momento en que se produjo la división de Copey. Entonces, la democracia cristiana, el socialcristianismo, presentó dos candidaturas. El candidato oficial de Copey, que era el doctor Osvaldo Álvarez Paz, y el doctor Caldera, que sin duda alguna era la figura más representativa que había tenido el partido a lo largo de su historia, que resolvió montar tienda aparte y ser candidato de eso que se llamó el chiripero. Yo me acuerdo que el doctor Caldera alguna vez me criticó porque a mí me llamaban el tigre, y yo le decía, yo prefiero ser el tigre que no la chiripa. El tigre me parece que es un animal mucho más noble que la chiripa, pero la chiripera esa desgraciadamente no hizo nada que impidiera la llegada de los bárbaros, y al doctor Caldera le tocó tristemente porque no se merecía eso, la verdad. Doctor, nunca olvidamos que el tigre en plena campaña electoral durmió en un humilde rancho de los cerros de Caracas. ¿Qué nos puede decir también de esa experiencia? No, al contrario, yo dormí varias veces en esas habitaciones porque yo pretendía ser presidente de los habitantes de los barrios y no quería conocer la experiencia de los barrios por referencia, sino que quería haberla vivido directamente, personalmente, y compartí con muchos amigos míos, muchos compañeros en esos barrios marginales de Caracas y de otras ciudades, lo que significaba dormir en esas habitaciones, amanecer allí, tomar el café, el desayuno y compartir, conversar con las familias que viven en los barrios venezolanos. Uno de los problemas más graves que tenemos los venezolanos de hoy es el drama de la pobreza, porque si antes teníamos un problema de pobreza, ese problema hoy está elevado a la enésima potencia. Hoy más del 70-80% de la población vive en condiciones de pobreza, y tenemos que darnos cuenta que el próximo gobierno, el gobierno de amplitud y de unidad nacional, el gobierno de emergencia nacional que yo creo que debe conformarse en este país, tiene que darle prioridad absoluta a atender el problema de la enorme cantidad de venezolanos que viven en situación de pobreza o de pobreza extrema. Doctor, nosotros admiramos en usted el valor que tuvo cuando el intento del golpe de Estado, y usted fue arriesgando su capital político pues a defender la democracia. Eso fue histórico. Eso parece que le restó cierto capital político, cierta simpatía, pero ahora estamos viendo que mucha gente piensa que usted como que se cambió de lado, como que es afecto, como que simpatiza con el chavismo. ¿Eso puede ser verdad? Mire, yo no tengo absolutamente ninguna simpatía por el chavismo. Al contrario, creo que eso que llaman el chavismo y el madurismo le ha hecho un daño inconmensurable a Venezuela y a los venezolanos. Tengo el honor y me siento orgulloso de haber sido el primer venezolano que alertó al país del peligro que representaba el señor Chávez y su equipo y sus ideas. Una locura. De modo que yo he combatido, escribo semanalmente artículos condenando al gobierno. De modo que los que han inventado esa leyenda están absolutamente equivocados. Lo que yo recomiendo siempre es que la manera de combatir a este gobierno
debe ser una manera inteligente, que tenemos que construir una alternativa democrática seria, de unidad opositora. Entonces, cada vez que planteo estas cosas me dicen, no, es que usted es colaborador del gobierno. Colaborador del gobierno será la abuelita de ellos. Yo soy un opositor desde el primer instante que apareció el fenómeno del chavismo y lo he sido consecuentemente a lo largo de todos estos 20 años. Es cierto, doctor. Usted ha mantenido una posición medida a través de todos estos años de que hay que pensar en una figura de transición. Hace 2 años, en esta extraordinaria entrevista que nos concedió, usted se mantuvo allí y usted privilegiaba el camino electoral y el hombre de la transición para resolver esta situación de Venezuela. ¿Este es el momento más adecuado entonces para que surja ese hombre de la transición? Yo creo que sí. Ese hombre o ese equipo no tiene por qué ser una persona singular. Yo promuevo que la solución en Venezuela debe ser una solución consensuada, pacífica, democrática, electoral, constitucional. Ahora, si eso es colaboracionismo, pues yo lo lamento mucho, pero es lo que yo creo. Yo prefiero que el desenlace de la crisis venezolana no produzca más muertes de las que ya ha producido el gobierno con sus políticas equivocadas. Entonces debería haber un gran acuerdo entre los líderes políticos, tanto del gobierno como de la oposición, para formar un gobierno de transición, un gobierno de emergencia nacional, que sea capaz de abordar una agenda muy concreta. Primero, la reconstrucción de la arquitectura institucional del país. En segundo lugar, la recuperación de la economía. La economía venezolana no se puede recuperar en un gobierno dirigido por el señor Maduro. Tiene que ser en un gobierno de unidad nacional y de amplitud. En tercer lugar, como lo dije hace un rato, darle prioridad al problema de la pobreza. Ese gobierno de emergencia tiene que ocuparse de los pobres. Después que termine la pandemia las familias venezolanas se van a encontrar más pobres todavía de lo que estaban antes. Ya estábamos suficientemente pobres cuando amaneció este año 2020, pero resulta que ahora vamos a estar muchísimo más pobres como consecuencia del enclaustramiento de la paralización de la actividad económica. Y luego tenemos que ocuparnos de que los servicios públicos funcionen, que haya agua para todos. Nos mandan a lavarnos las manos y después nos quitan el agua. Y además no se dan cuenta de que la mayoría de los venezolanos no tenemos con qué comprar jabón. Y después hay que hacer funcionar la electricidad. ¿Cómo se va a recuperar el país sin un servicio de energía eléctrica adecuada? Y el tema de la gasolina, que hay que resolverlo, el tema del transporte, el tema de la vialidad, el tema de la seguridad personal y de la seguridad de nuestros bienes. Es la agenda que tiene que abordar ese gobierno de emergencia nacional que yo recomiendo, y lo recomiendo en nombre del patriotismo y en nombre de la inteligencia. Yo quiero para Venezuela una solución inteligente, no una solución bruta. Hay mucha gente que está apostando a una invasión extranjera y yo creo que la invasión extranjera ni es probable ni es deseable. Lo importante sería que los venezolanos encontráramos nosotros mismos y nuestro liderazgo político encontrara una manera de superar esta crisis tan prolongada y tan dolorosa. Hará cuestión de 3 días, doctor Fernández, el presidente Maduro puso sobre la mesa la posibilidad de postergar las famosas elecciones a la Asamblea Legislativa Nacional que están previstas para este año. ¿Qué trascendencia puede tener esta decisión? Es maniobras para ganar tiempo, y tampoco creo que en la oposición ha habido verdadera voluntad de encontrar un camino pacífico, democrático, constitucional para resolver la crisis. ¿Aló? Sí, doctor, empatando esa pregunta, usted recuerda que
cuando aquellos tiempos que de la cosiata, que también la llamaban la revolución de los morrocoyes, bueno, fue muy significativo pues la historia de Venezuela. Muchos me han encargado, pregúntale a Eduardo que si él piensa que puede darse otra cosiata en Venezuela. Bueno, mira, yo creo que en Venezuela hay muchos ejemplos. El más grande de los ejemplos de un acuerdo político fue nada menos y nada más que entre Simón Bolívar y Pablo Morillo. Pablo Morillo era el jefe de las Fuerzas Armadas coloniales del Imperio Español que luchaban contra los patriotas venezolanos encabezados por Bolívar. Y Bolívar fue capaz de ir a reunirse con Morillo en Santana, en el estado Trujillo, y lograron unos acuerdos maravillosos. Ahí nació el derecho humanitario internacional, con una participación estupenda del gran mariscal de Ayacucho, de Antonio José de Sucre, que fue un factor fundamental en esa conversación entre Bolívar y Morillo. Pero es que después viene en Venezuela una situación trágica también, que fue la Guerra Federal. Y al terminar la Guerra Federal, el general José Antonio Páez, que había sido el gran héroe de la independencia y era el líder de la oligarquía conservadora venezolana, se reunió con Juan Crisóstomo Falcón, que era el jefe de las fuerzas federales. Y Páez y Falcón y sus lugartenientes fueron capaces de llegar a los acuerdos de Coche. Y viniéndonos más acá, más cerca de nuestros tiempos, en 1958, tres líderes políticos muy importantes de Venezuela, Rómulo Betancourt, Jóbito Villalba y Rafael Caldera, fueron capaces también de sentarse y ponerse de acuerdo en nombre del alto interés nacional. De modo que yo creo que nosotros tendríamos, por reconocimiento a esos antecedentes históricos, de ser capaces de promover un gran acuerdo nacional que permita superar la crisis del país. Cuando Venezuela estaba produciendo 3.5 millones de barriles de petróleo por día, que fue cuando empezó este proceso revolucionario, mucha gente dijo que ojalá se acabara el petróleo para que tú veas que también se acaba el gobierno. ¿Por qué se acabó el petróleo pero el gobierno no? Es una buena pregunta. Yo nunca dije, por cierto, esa disparate. Lo que yo sí dije es que nosotros habíamos abusado del petróleo y que la democracia venezolana dependía demasiado del petróleo y que no sabía qué podía ocurrir en Venezuela cuando no tuviéramos petróleo. Bueno, ahora estamos en una crisis de petróleo y estamos en una situación que es una dictadura y una fórmula de gobierno que no nos ayuda a vivir mejor a los venezolanos. El gobierno es para ayudar a la gente a vivir mejor, y este gobierno no nos está ayudando, sino todo lo contrario, está perjudicando el derecho de los venezolanos a vivir en buenas condiciones, en satisfactorias condiciones de vida. De modo que lo que sí yo creo es que es muy importante que sepamos que Venezuela tiene recursos con los cuales organizar una economía sustitutiva de la economía petrolera. Pero advierto, vamos a seguir siendo un país petrolero porque en algún momento los precios del petróleo van a subir y ese enormes yacimientos de petróleo que tiene Venezuela, que tiene unas reservas internacionales grandísimas, que no es desgraciadamente un petróleo de la mejor calidad. Los sauditas en Arabia Saudita tienen la ventaja de que el petróleo que ellos tienen es un petróleo muy liviano. El que tenemos nosotros es un petróleo muy pesado. Pero lo cierto es que Venezuela tampoco tiene por qué suicidarse para enfrentar una situación en la que el petróleo deja de ser un factor importante de la economía, sino que lo que tenemos es que organizar una política económica que nos permita aprovechar los inmensos recursos que este país tiene para salir adelante. Yo recuerdo, doctor, que en su programa electoral, en su campaña electoral, usted fue quizás el candidato que más énfasis puso en el problema de la educación. Con 5 millones de venezolanos fuera del país, que en su mayoría son jóvenes y profesionales, con las clases suspendidas, parte por el problema del país y parte por esta pandemia,
Entonces, ¿qué piensa usted sobre la educación? Me parece trágico el deterioro que ha habido en los 20 años del socialismo del siglo XXI de la educación básica, de la educación más elemental, del preescolar que se llamaba, porque ahí es que tiene que empezar la calidad de la educación. Si no tenemos un buen preescolar, después no vamos a poder tener una buena educación superior, ni una buena educación media. Hay que mejorar la educación. Alguna vez he dicho que el grado de civilización de un país se mide por la calidad de sus escuelas y por la manera como se trata a sus maestros. Las escuelas en Venezuela, estoy seguro que en Aragua también, están en el suelo, no tienen baños, no tienen agua corriente, no tienen luz eléctrica, no tienen computadoras. Pero lo más grave es que no hay alimentación para los niños. Y unos niños que no se alimentan adecuadamente no pueden asimilar las enseñanzas de los maestros. A los maestros los tenemos muy maltratados, muy mal pagados y con muy pocos servicios de actualización académica y de mejoramiento profesional. Las universidades están colapsadas. Y te quiero decir una cosa de la que estoy absolutamente convencido. Mucho más importante que el petróleo es la educación. Nosotros podemos recuperar la economía venezolana sin petróleo, pero no podemos recuperar a Venezuela sin educación. De modo que la prioridad absoluta del próximo gobierno debe ser la educación, además, porque la educación es el instrumento a través del cual podemos resolver el drama de la pobreza. De la pobreza no se sale regalándole cosas a los pobres. De la pobreza saldremos el día que tengamos un buen sistema educativo y que los hijos de los pobres puedan prepararse y formarse para tener empleos bien remunerados y bien pagados y empleos estables y productivos. Es con educación, es con más y mejor educación. Usted ha llamado siempre al diálogo, al consenso, a la transición. ¿Usted recuerda aquella famosa frase que se le atribuye al Cabito cuando dijo que ni cobro andino ni pago caraqueño? ¿Será que es momento de recuperar esa frase para aquellas personas extremistas que recuerden la importancia de ese dicho? Yo lo único que sé es que yo quisiera que mi generación fuera recordada como una generación que trabajó por la paz y no por la violencia y no por la guerra. Venezuela tiene alrededor de 200 años de vida independiente. Ayer fue 19 de abril, en 1810 dimos el primer paso hacia la independencia. Bueno, pues ya tenemos más de 200 años de aquel acontecimiento y hemos pasado todo el tiempo en guerras, en dictaduras, en generales, en militares, en autócratas. Y Venezuela merecía un mejor destino después de haber dado a luz la generación de la independencia y a esa figura estelar que es la figura de Simón Bolívar. Es muy triste la situación en la que estamos. ¿Pero por qué? Porque lo que ha prevalecido en nuestra historia son los golpes de Estado, son los militares metidos a actividades que no le corresponden, porque los militares no se forman para la política, se forman para otra cosa, para defender la soberanía nacional, para defender la frontera, para defender el orden público, para defender las instituciones, pero no para gobernar. El señor teniente coronel Hugo Chávez nunca se preparó en disciplinas que ayudaran a que pudiera ser presidente de la República. Y el señor Maduro, sostenido por los militares, tampoco tuvo ninguna preparación académica para ser presidente de la República. Entonces tenemos que darnos cuenta que el país saldrá adelante en la medida en que logremos pasar de la Venezuela violenta, guerrerista, enamorada del odio, a una Venezuela solidaria, fraterna, donde prevalezca el amor por el país, el amor por la gente, el amor por los más pobres, por los más vulnerables. Es el amor, no el odio, el que debe prevalecer en nuestra vida.
Bueno, vamos a entrar en confianza, le vamos a pedir al Tigre, a Eduardo Fernández, bueno, que nos diga unas palabras ya de despedida para todos los que lo están escuchando a través de las redes y a través de Radio Aragua 1010 AM, la emisora del Búho Simpático. Le reiteramos nuestro respeto, doctor Eduardo Fernández, y nuestro agradecimiento por habernos atendido. Sus palabras para el pueblo venezolano que lo está escuchando a esta hora. Muchas gracias. Yo quiero reiterar mi agradecimiento por la invitación que ustedes me han hecho a participar en este programa y a transmitir mis ideas, que están inspiradas por un inmenso amor por Venezuela y por un inmenso deseo de que la gente en Venezuela pueda vivir mejor y salir de esta pesadilla que llaman el socialismo del siglo XXI, que tanto daño le ha hecho al país. Mi mensaje final quiere ser optimista. Venezuela tiene futuro. Tenemos muchas cosas para superar la crisis. Tenemos en primer lugar a los venezolanos. Aquí hay mucha gente muy buena. Además, muchos venezolanos valiosos que se han ido al exterior como consecuencia de la catástrofe que se ha vivido en estos años. Seguramente en lo que haya un cambio de gobierno regresarían a Venezuela y traerían con ellos sus talentos y sus capacidades para ayudar a la reconstrucción del país. Nosotros tenemos futuro. Venezuela tiene que superar esta desgracia y podemos hacerlo si estamos todos unidos y si prevalecen dos cosas que son mis obsesiones: inteligencia para entender la crisis y para aportar soluciones, inteligencia, y patriotismo, que es una manera de llamar al amor por Venezuela y por los venezolanos. Tenemos que tener un inmenso afecto por nuestros compatriotas, sobre todo por los que están sufriendo más, los que están pasando más trabajo como consecuencia de esta tragedia económica que estamos viviendo. Hay futuro venezolano, y hay dos cosas que tenemos que hacer para conquistar ese futuro: pedirle a Dios mucho, rezar mucho y trabajar todo lo que podamos hacer cada uno en su ambiente para construir un país mejor para nuestros hijos y para nuestros nietos. Gracias por la invitación y seguimos adelante.